Bien, vamos a estudiar lo que es el sistema digestivo. Estos son los órganos que van a conformar justamente el sistema digestivo. Bien, la boca, la faringe, esófago, hígado, vesícula biliar, estómago, páncreas, intestino delgado, recto y el ano. Bien. Ahora, para el estudio del aparato digestivo lo vamos a dividir en dos grupos. Un grupo denominado tracto gastrointestinal o tubo digestivo, que va desde la cavidad bucal o desde la boca hasta el ano. Bien, dentro de este tubo gastrointestinal vamos a ver que están conformados justamente por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y el intestino grueso. Bien, ahora los órganos digestivos accesorios serán dientes, lengua, glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Bien, estos son los órganos que van a conformar el tracto gastrointestinal y estos serán los accesorios. Bien, para poder comprender al aparato digestivo tenemos que hablar sobre las funciones que cumple este aparato digestivo. La primera será la ingestión a través de la masticación cuando nosotros comemos, ¿sí? Cuando ingerimos justamente alimentos líquidos y sólidos, a eso se denomina ingestión. Bien, ahora, otra de las funciones es la secreción. Lógicamente, porque si nosotros vamos a comer alimentos sólidos, necesitamos de líquido, ¿verdad? Necesitamos de agua que se va justamente a proveer a través de las glándulas salivales con la saliva, además de una sustancia denominada la amilasa salival que nos va a ayudar a reblandecer estos alimentos, ¿sí? También la secreción de ácidos a nivel de lo que es el estómago, ácidos gástricos y sustancias buffer que van a ser unas sustancias justamente amortiguadoras que van a reblandecer o amortiguar los alimentos. Otra de las funciones es la mezcla y propulsión. ¿A qué se refiere eso? A las contracciones y relajaciones que va a producir justamente el músculo liso dentro de lo que es el tubo gastrointestinal. Bien, vamos a estudiar esta parte más adelante. Digestión. La digestión que justamente se va a dar a partir de la digestión denominada mecánica y la digestión química. Y bien, la digestión mecánica que se va a dar justamente por la masticación a través de los dientes que van a triturar los alimentos, ¿sí? Y luego irán a lo que es el estómago, ¿sí? Y ahí vamos a poder hablar de la digestión química, donde se va a producir justamente la digestión a través de las secreciones químicas del estómago, ¿sí? O los ácidos, que también lo podemos llamar ácidos gástricos. Otra de las funciones es la absorción, que bueno, esta es la absorción se da generalmente y en la mayor parte, el 90% se da en lo que es el intestino delgado, ¿sí? Entonces, ¿la absorción de qué? De nutrientes, hablamos de minerales, vitaminas, etcétera. Bien. Otra de las funciones que no la anoté acá, pero es la defecación. Bien. La defecación, que justamente es la eliminación de los residuos y las sustancias que no pudieron ser digeridas o las sustancias indigeribles, como las bacterias. También podemos ver en la defecación lo que son las sustancias, por ejemplo, llamadas las células descamadas, células de revestimiento gastrointestinal, etc. Bien, seguimos. Para poder hablar justamente de lo que es la función de lo que es el aparato digestivo o el tubo gastrointestinal, necesitamos conocer de qué estructuras o de qué está formado este tracto gastrointestinal. Entonces vamos a hablar de todo este tracto como si fuera un tubo, ¿sí? Por eso se denomina tubo digestivo. Ahora este tubo digestivo presenta mucosa, submucosa, una capa muscular y una capa serosa. Bien, ahora ¿de dónde a dónde van las capas? Desde la parte inferior del esófago hasta el conducto anal, ¿sí? Va a presentar 4 capas, de la profundidad a la superficie, una capa mucosa, submucosa, una capa muscular y una serosa. Esta capa mucosa, que va a estar compuesta por epitelio, tejido conectivo llamado también lámina propia y una fina capa de músculo liso. Bien,
La submucosa, que es una capa que va a presentar vasos sanguíneos, vasos y nervios y linfáticos. Una capa muscular, ojo con esto, que dice esquelética desde la boca a la faringe y la parte superior del esófago, y en la parte inferior, esto será el músculo esquelético y el resto será músculo liso. Enseguida les explico en una imagen. La capa serosa, que se denomina también peritoneo visceral, el esófago carece de esta capa. Bien, entonces vamos a ver de qué estamos hablando. Primero vamos a ver qué es mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿verdad? Ahora, la capa serosa no se encuentra en el esófago, ¿verdad? El esófago carece de esta capa. Entonces, para entender mejor, desde la parte inferior del esófago, que será esto, hasta el ano, va a estar compuesto por una capa mucosa, submucosa, una capa muscular y una capa serosa. Bien, desde la parte superior hacia la cavidad bucal no va a presentar una capa serosa, ¿verdad? Dijimos que el esófago carece de esa capa serosa. Además, hablando de musculatura, desde la parte superior del esófago hacia la cavidad bucal tenemos también músculo esquelético. De la parte inferior del esófago hasta el ano presenta solamente músculo liso. Bien, y está explicada la parte de las capas. Ahora bien, vamos a ver en esta imagen justamente las capas que acabamos de ver, ¿sí? La capa mucosa, ¿sí? La interna, que se va a ocupar de la secreción y la absorción. La capa submucosa, ¿sí? Que será a continuación, que estará donde se encuentran lo que son los vasos y nervios, ¿sí? Y la capa muscular, que ya dijimos que hay músculo liso y músculo esquelético, ¿verdad? Músculo esquelético a nivel de la parte superior del esófago y en la parte inferior hasta el ano será músculo liso. Y una capa serosa que se encuentra justamente por fuera, que será una protección, una capa de protección, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es el revestimiento de ¿quién? Del esófago. Seguimos hablando de todo lo que es el tubo digestivo, ¿verdad? Nuevamente estamos viendo aquí las capas, ¿sí? Pero vamos a hablar también de los vasos. Ya dijimos que justamente se encuentra irrigado e inervado. ¿Quién se va a encargar de las sensaciones reflejas que se va a producir en este trayecto de lo que es el tubo digestivo? Serán las vías reflejas del sistema nervioso entérico. ¿Y cuál es el sistema nervioso entérico? El sistema nervioso entérico es aquel que se encuentra justamente relacionado con las neuronas del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso central, que va a venir a dar justamente fibras nerviosas al plexo mientérico, los músculos justamente de lo que es el sistema entérico, que corresponde al sistema digestivo, ¿sí? Ahora bien, aquí en esta imagen voy a poder apreciar la relación de lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo y cómo viene a dar la inervación a las diferentes estructuras que corresponden al tubo digestivo. ¿Qué va a hacer este sistema nervioso entérico? ¿Qué será este? Va a venir a modular la motilidad gastrointestinal o el movimiento o el peristaltismo, la secreción, la percepción visceral del dolor y las sensaciones. Además, va a ayudar en la absorción del agua y nutrientes. Todas esas funciones están dadas por el sistema nervioso entérico. Bien, seguimos. Esta ya la vimos. Ahora vamos a continuar con lo que es el peritoneo. ¿Ya? Estamos viendo y estudiando justamente de acuerdo a los subtítulos que se encuentran en nuestro libro de Tórtora. El peritoneo, que es una membrana serosa,
es considerada la más grande del cuerpo. Está formada justamente por lípidos, ¿sí? Que es esta. Este peritoneo va a presentar justo dos láminas, una lámina parietal y una visceral. La parietal que se encuentra por fuera y la visceral, como su nombre lo indica, recubriendo total o parcialmente los órganos o las vísceras. Aquí podemos ver nuevamente lo que es la cavidad peritoneal, será lo que está por dentro, y las láminas, el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Ahora el peritoneo justamente se encuentra formado, que está formado por 5 pliegues peritoneales, ¿bien? Que será el epiplón mayor, que aquí está como aumento, que justamente es en la literatura antigua que se utilizaba como aumento. Pero vamos a hablar de epiplón mayor, epiplón menor, ligamento falciforme y lo que es el mesenterio. Les voy a mostrar otra imagen. Aquí podemos ver un poquito mejor. Les voy a acercar la imagen. Ahí está. El epiplón mayor, que es este, ¿sí? Este epiplón mayor, que es la hoja más grande del peritoneo, cae sobre el colon transverso. Vean, este es el colon, ¿sí? Cae sobre el colon transverso del intestino, ¿sí? Como un delantal adiposo. Ahora, lo que es el epiplón menor surge como dos hojas. Acá está el epiplón menor, va a surgir como dos hojas, ¿sí? De la serosa del estómago al duodeno, ¿sí? Va a venir a cubrir como dos hojas al estómago y al duodeno, ¿bien? Y se va a extender hasta el hígado. El ligamento falciforme une el hígado a la pared abdominal anterior y al diafragma, ¿sí? Es un ligamento que va a unir justamente al hígado, ¿sí? Al hígado con el diafragma. Y el mesenterio, que es una hoja peritoneal de aspecto de abanico. Les voy a mostrar en la siguiente imagen. Esta es nuevamente el epiplón menor, epiplón mayor, ¿sí? Y el ligamento que está acá, ¿sí? Uniendo lo que es el hígado y el diafragma. Ahora les muestro el mesenterio. Aquí está. Este es el mesenterio, ¿sí? Que tiene justamente la forma de un abanico o el aspecto de un abanico y va a unir lo que es el intestino, ¿sí? Fíjense, el intestino a la pared posterior, ¿sí? Ahí está, el intestino y a la pared posterior. Aquí vamos a ver una imagen de un preparado en un cadáver. Todo esto es el peritoneo, ¿sí? Vamos a ver su capa parietal y la capa visceral que va a estar cubriendo total o parcialmente a los órganos. Ahora bien, vamos a ir estudiando lo que es la cavidad bucal, que forma parte del tubo gastrointestinal o el tubo digestivo, ¿sí? Entonces vamos a ver una boca. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en una cavidad bucal? Vamos a ver la cavidad bucal propiamente dicha, formada por el paladar duro, el paladar blando, la úvula, los pilares, las amígdalas o tonsilas también se llaman, ¿sí? En el piso vamos a encontrar a la lengua, vamos a encontrar formando dos arcos, las arcadas dentarias, por fuera relacionadas con tejidos blandos, en la parte anterior con los labios y en la parte lateral con los carrillos o las mejillas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué voy a ver en la cavidad bucal? Externamente voy a ver una encía, ¿sí? Que es la parte superior, que va a presentar un fondo denominado vestíbulo. Este fondo vestíbulo que está relacionado en la parte anterior con los labios y en la parte posterior justamente con las encías que corresponden a las arcadas dentarias, ¿sí? Voy a observar también que se presentan frenillos. Vamos a ver un frenillo superior, inferior y algunos accesorios que se van a encontrar posteriormente, ¿sí?
voy a encontrar externamente lo que son los labios, ¿sí? Y lateralmente estarán las mejillas. Ahora, en lo que es internamente, voy a observar la cavidad bucal, el paladar, que ya les había mencionado, el piso de la boca y las piezas dentarias. Estas piezas dentarias que se encuentran alojadas en los alvéolos dentarios, que son estos, ¿sí? Estos alvéolos dentarios que se encuentran en el maxilar superior, en el caso de piezas superiores, y en el maxilar inferior, en el caso de dientes inferiores. En un adulto se encuentran 32 piezas dentarias y en los niños 20 piezas dentarias, ¿sí? Ahora bien, vamos a estudiar de manera resumida lo que es la estructura de los dientes, ¿sí? Los dientes tienen o están formados por una corona en la parte superior y la raíz que se aloja en los alvéolos dentarios, que corresponde, lo que ya les mostré, al maxilar superior en el caso de los dientes superiores y al maxilar inferior en caso de los dientes inferiores. Las piezas dentarias presentan una corona, una raíz. Presentan tejidos duros que van desde externo, que es el esmalte. La segunda capa internamente será la dentina a nivel de la corona. Inferiormente continúa la dentina y por fuera se va a cubrir inferiormente a nivel de la raíz por otro tejido duro denominado cemento. En la parte interna voy a encontrar un tejido blando, que es el paquete vasculonervioso denominado pulpa dentaria, que está formado justamente por vasos y nervios dentarios, que le van a dar la nutrición a esta pieza dentaria, ¿sí? Ahora, ¿qué otra estructura encontramos u órganos accesorios que habíamos estudiado en lo que es el tubo digestivo? Vamos a encontrar a la lengua. Ahí está. La lengua, que tiene la forma de una pirámide donde tiene un vértice y tiene una base. Este vértice corresponde a la punta de la lengua. En la parte media vamos a encontrar un surco denominado surco medio, ¿sí? En la parte posterior vamos a encontrar a una V, esta que es la V lingual, que está formada por papilas, ¿sí? Calciformes en número de 9. Además hay otras papilas, las denominadas foliadas y las fusiformes, que justamente nos van a ayudar a percibir los sabores, ¿sí? Sean amargo, dulce, agrio, etc. ¿Sí? Lateralmente y posteriormente voy a encontrar a las amígdalas, en este caso la amígdala lingual. Voy a encontrar un surco terminal. En la parte posterior y media voy a encontrar justamente a un pliegue glosoepiglótico, ¿sí? Lateralmente a la valécula epiglótica. ¿Por qué epiglotis? Porque se encuentra relacionada posteriormente con la epiglotis, que corresponderá al cartílago de la laringe, ¿verdad? Seguimos. Otra estructura importante o órganos accesorios, ¿sí? Son las glándulas salivales. Las glándulas salivales, que se dividen en dos: glándulas salivales menores y glándulas salivales mayores. Las menores, que se encuentran en toda la cavidad bucal, tanto en lo que es vestíbulo, en el piso, en la lengua, en las papilas, en el paladar, ¿sí? Son glándulas accesorias pequeñas que van a justamente secretar lo que es la saliva. Ahora, las glándulas salivales mayores serán estas: la glándula parótida, que se encuentra justamente posterior a lo que es el músculo macetero, que está aquí. Se encuentra anterior a lo que es el conducto auditivo externo, ¿sí? Aquí está la glándula parótida. La glándula submaxilar, que será la segunda glándula mayor, que se encuentra justamente, como su nombre lo indica, por debajo de la mandíbula, se denomina también submaxilar o submandibular. La otra glándula es la glándula sublingual, que es esta, ¿sí? Ahora, la glándula parótida, además, anteriormente puede tener una glándula accesoria. ¿Por qué puede? Porque puede estar o no, ¿sí? Además, me imagino a la glándula como si fuera, imagínense, una bolsa o un espacio lleno que va a presentar una manguera por donde va a salir la secreción o la saliva, ¿sí?
Ahora esa manguerita va a terminar en un conducto. Ese conducto se denomina el conducto parotidio. ¿Sí? Este conducto, esta manguerita, termina en un orificio. Y por ese orificio va a salir lo que son la saliva o excretar la saliva. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra este conducto? Se encuentra justamente a nivel del primero y segundo molar superior. Ahora, la glándula submaxilar se encuentra inferiormente en el piso de la boca. Va a presentar también un conducto que va a terminar en un agujero que termina en la parte media del piso de la cavidad bucal. Ese conducto se denomina orificio umbilical. Bien. En la glándula sublingual igual se va a encontrar lateralmente, inferiormente, es alargada esta glándula y va a terminar justamente su conducto en un conducto denominado carúncula. Bien. ¿Dónde está esa carúncula? Les voy a mostrar aquí en esta imagen. ¿Sí? Ahí está. Las dos carúnculas. Muy bien. Entonces ahí podemos ver la salida justamente de la saliva de quién, de las glándulas sublingual y submandibular. Bien, ahora vamos a hablar de la faringe. Bueno, simplemente a recordar, porque la faringe ya la estudiamos en lo que era sistema respiratorio. La faringe, que está dividida en tres porciones, una denominada nasofaringe, otra bucofaringe y la otra laringofaringe. Nos interesa también lo que es la laringofaringe, que está aquí inferiormente relacionada con la faringe. Ahora me fijo que justamente la faringe se va a continuar con el esófago. ¿Sí? Muy bien. El esófago, que justamente será la estructura que vamos a estudiar. ¿Sí? Ahora, el esófago que dijimos que se continúa con la faringe, todo esto es la faringe, ¿verdad? Esto será la laringofaringe. Ahora, el esófago, que es justamente este conducto, miren, se encuentra relacionado en la parte anterior con la tráquea, en la parte posterior con la columna vertebral. ¿Sí? Ahora, igual que lo que habíamos hablado del tubo digestivo que se encuentra formado por las paredes, vamos a ver que el esófago presenta también unas capas que van a conformar las paredes de ella. ¿Sí? Ahora, el esófago entonces está formado por una capa mucosa, una submucosa, una capa adventicia, a diferencia de lo que vimos en las otras estructuras, y una capa muscular. La capa mucosa, que es una capa interna que va a tomar o está en contacto con los alimentos. ¿Sí? La capa submucosa, donde se encuentran los vasos sanguíneos, que será esta, ¿sí? La que está en amarillo. La capa adventicia, que está formada por tejido conectivo laxo. Si yo hablo de laxitud, estoy hablando que este tubo va a poder extenderse o abrirse o distenderse, ¿sí? Entonces es laxo, por donde también van a penetrar, los vasos sanguíneos, ¿sí? Una capa muscular, que será la más externa, ¿sí? Que tiene características diferentes, dice. ¿Por qué? Porque esta capa muscular también tendrá músculo esquelético. Aquí nuevamente la misma imagen. Ahora bien, vamos a ver y estudiar lo que es el estómago en la segunda parte de lo que es digestivo. Muy bien, continuando lo que es sistema digestivo, le puse acá 2, la segunda parte. Voy a recordar un poquito lo que habíamos hablado del esófago, ¿bien? Vamos a describirlo acá de manera más descriptiva. Ahí está. Entonces habíamos visto el esófago, ¿verdad? Las capas que contenía. Entonces el esófago es un tubo muscular colapsable, mide 25 centímetros de longitud, está situado detrás de la tráquea, como ya vimos en la imagen, ¿sí? Comienza en el límite inferior de la laringofaringe y pasa a través del diafragma por un orificio denominado hiato esofágico. A través del esófago pasan alimentos hasta el estómago. Bien, entonces este es el esófago, ¿verdad? Que ya dijimos que se encuentra posterior a la tráquea
y anterior a lo que era la columna vertebral. Justamente se va a comunicar o continuar con el estómago, ¿sí? Aquí se encuentra el diafragma, es una capa que está cubriendo. Entonces, al penetrar, dice, el esófago al diafragma y comunicarse con el estómago, lo hará a través de un conducto denominado lo que es el hiato esofágico, ¿sí? Entonces aquí voy a ver el hiato esofágico, vean, y voy a ver las diferentes divisiones que se hacen para el estudio del esófago, ¿sí? Un esófago cervical, donde se encuentra justamente relacionado con las vértebras cervicales, un esófago torácico que ingresa a la caja torácica y lo que es el esófago abdominal, ¿sí? Donde se encuentra justamente el diafragma, y aquí está lo que estábamos hablando del hiato esofágico, que justamente se denomina este lugar donde perfora el esófago para ingresar a comunicarse con el estómago. Bien, para poder entender lo que es la digestión tenemos que hablar de la deglución. Entonces, ¿qué es la deglución? La deglución es movilizar los alimentos o llevar los alimentos desde la cavidad bucal hacia el estómago mediante el acto de tragar o deglutir. Y se va a dar a través de 3 procesos importantes, ¿sí? Denominados también fases. Fase oral, voluntaria, fase faríngea involuntaria y fase esofágica, que también es involuntaria. La fase oral, que se da en la cavidad bucal, donde la lengua comprime el bolo alimenticio contra el paladar y lo empuja hacia atrás, ¿sí? Llega ahí y empieza la fase involuntaria, que es la fase faríngea, la primera, donde el paladar blando, ¿sí?, se va a elevar, va a cerrar lo que son las vías aéreas o las fosas nasales posteriores, ¿sí? Y la epiglotis, ¿sí?, que se encuentra acá, se va a cerrar tapando lo que es la tráquea. ¿Para qué? Para que pase el alimento y no se comunique con las vías aéreas, ¿sí? ¿A través de qué? A través de un movimiento peristáltico, y también que va a impulsar el alimento hacia atrás, ¿sí? Y va a pasar a lo que es la parte, lo que se denomina fase esofágica involuntaria también, donde el bolo es empujado por las contracciones nuevamente peristálticas y por la gravedad, por el peso del alimento, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar de la siguiente o del siguiente órgano, que es el estómago. Entonces, ¿qué es el estómago? Que justamente viene el esófago y se continúa con el estómago. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo con forma o tiene la forma de una J, ¿sí? Les voy a mostrar acá con el puntero. Tiene la forma de una J. Está localizado por debajo del diafragma en el epigastrio. Se encuentra entre el esófago, obviamente se continúa, ¿verdad? Y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Vamos a ver una imagen más clarita. Ahí está. Este es el estómago, que tiene la forma de una J, ¿sí? Va a tener 2 curvaturas, una curvatura superior o menor y una curvatura inferior o mayor. Bien, va a tener 4 regiones, o se va a dividir en 4 regiones. Una que es el fundus, vean, una parte prominente y superior. La segunda que es el cuerpo, que se continúa con el fundus. El antro pilórico, que es este, que es el espacio, ¿sí? Va a seguir por el canal pilórico. Bien, y va a terminar con el píloro y se va a continuar con el duodeno, que corresponde a la primera parte del intestino delgado. Bien. Ahora, para entender mejor las funciones del estómago, vamos a hablar nuevamente de las capas que ya hemos estado repitiendo tanto. Internamente la capa mucosa, luego la capa submucosa, la capa muscular, esta tiene capa subserosa y una capa serosa. ¿Sí? Ya habíamos hablado inicialmente de las capas, ¿verdad? Son las mismas. Ahora, ¿qué es la digestión? Entonces, ¿qué va a pasar con los alimentos? Cuando los alimentos ingresan al estómago, ya dijimos que ha habido una fase, primeramente, desde la cavidad bucal, una fase voluntaria, 2 fases involuntarias,
¿sí? Hasta ahí hemos llegado a lo que es el esófago. Luego, 2 alimentos van a ingresar al estómago, donde cada 15 a 20 segundos se dan movimientos peristálticos suaves, llamados ondas de mezcla. Bueno, esto yo lo hago una comparación con una licuadora que está lenta o a mínima revolución. Imagínense que hace esto, ¿no? Súper lento. Estos movimientos peristálticos van a ser las ondas de mezcla que van a mezclar los alimentos, ¿sí? Los van a macerar, los van a mezclar con las secreciones de las glándulas gástricas, que serán justamente los ácidos gástricos, y los reducen a conformar lo que es un líquido denominado quimo, ¿sí? Es el resultado de toda esta mezcla. Luego el quimo va a pasar al esfínter pilórico llamado vaciamiento gástrico. ¿De qué manera lo hace? Veo en esta imagen, fíjense, el alimento llega aquí a través de los movimientos o las ondas, va a volver estos alimentos macerados, los va a volver más líquidos gracias también a las secreciones gástricas, y va a pasar en forma de quimo al esfínter pilórico y donde va a pasar al duodeno o el intestino delgado, ¿sí? Esta fase del paso de este quimo al esfínter pilórico se denomina vaciamiento epigástrico o vaciamiento gástrico, ¿sí? Seguimos. Ahora bien, habíamos hablado justamente de los órganos accesorios. Bien, recordamos un poquito. Los órganos accesorios que habíamos mencionado, que era el páncreas, ¿sí? Que era el hígado y era la vesícula biliar. Uno de ellos es el páncreas, ¿verdad? Entonces el páncreas, para poderlo entender, vamos a hablar que los alimentos que pasan desde el estómago o lo que se denomina el quimo va a pasar al intestino delgado, ¿verdad? Y la digestión química en el intestino delgado depende de la actividad del páncreas, del hígado y de la vesícula biliar, o sea, de estos órganos accesorios, ¿sí? O sea, que son órganos accesorios, dice acá nuevamente, ¿sí? Y van a contribuir a lo que es la digestión. Aquí está, les voy a mostrar esta imagen, la voy a ampliar para que puedan ver mejor. Este es el páncreas. Está formado o tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza que se encuentra justamente en lo que es la curvatura mayor del estómago. ¿Sí? Fíjense, el estómago está acá. ¿Qué es lo que va a hacer este páncreas? ¿O cuál es la función? Primeramente quiero mostrarles esta imagen donde voy a ver la relación en lo que es el intestino delgado. Miren cómo está íntimamente relacionado con el páncreas. Este es mi páncreas. Y vean que tiene un conducto pancreático y un conducto accesorio, ¿ya? Estos conductos que van a comunicarse o conectarse con el intestino delgado. ¿Para qué? El páncreas es una glándula retroperitoneal que mide 12 a 15 centímetros de longitud y 2,5 centímetros de ancho. Ya les dije que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Estos conductos ya se denominan primero el conducto pancreático, que es el más largo, denominado también de Wirsung, y el conducto accesorio denominado también conducto de Santorini. A través, aquí está la función, de estos conductos secretan el jugo pancreático al intestino delgado. ¿Sí? A través de estos conductos van a secretar jugo pancreático. ¿Para qué? Porque es importante el jugo. Este jugo pancreático es muy importante, ¿ya? ¿Y qué cantidad va a producir diariamente el páncreas de este jugo pancreático? Será entre 1200 a 1500 ml por día, ¿sí? Este jugo contiene agua, sales, bicarbonato de sodio y varias enzimas, ¿sí? Tiene un pH alcalino, que es muy adecuado para las enzimas digestivas y la digestión, donde en el intestino delgado, ¿sí? Por la comunicación que tiene con él, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar de los otros órganos accesorios, que será el hígado y la vesícula biliar. El hígado, que es una glándula
muy voluminosa o la más voluminosa, tiene una longitud, tiene, bueno, en el cuerpo pesa justamente un 1,4, casi 1,5 kg, ¿sí? Bien, pesa casi 1,5 kg, ¿sí? Un peso más o menos promedio en los adultos. Está cubierto justamente por el peritoneo, ¿sí? Y por el diafragma, ¿ya? Ahora el hígado presenta justamente dos lóbulos que les voy a mostrar enseguida en la imagen, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la vesícula biliar, que es un saco piriforme que tiene la forma de una pera, mide de 7 a 10 centímetros y cuelga del borde antero inferior del hígado. Les voy a mostrar aquí el hígado para que les pueda explicar un poquito más. Bien, voy a aproximar la imagen. Ahí está. Este es el hígado, ¿verdad? Va a presentar dos lóbulos. Este es el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, que justamente están separados o divididos estos dos lóbulos por un ligamento denominado ligamento falciforme. Bien, aquí podemos ver inferiormente a lo que es la vesícula. Aquí tengo otra imagen para que puedan ver un poquito mejor. Ahí está, la vesícula biliar y el conducto biliar, que va a ser el punto de unión o va a conectar o comunicar lo que es el hígado con la vesícula. ¿Sí? Aquí vamos a ver dos aspectos importantes: la comunicación o la irrigación del hígado. ¿Sí? Va a tener la arteria hepática y la vena porta. La arteria hepática, que va a venir a dejar justamente sangre oxigenada, y la vena porta, que va a venir a dejar lo que es la sangre desoxigenada o impura. ¿Eso para qué? Para comprender las funciones del hígado y la vesícula biliar. Bien, ¿se han dado cuenta? Que viene a ser justamente el hígado a manera de filtro. Vamos a hablar de las funciones para comprender bien lo que acabamos de ver, lo que llega justamente sangre oxigenada y desoxigenada. Pareciera que fuera el pulmón, ¿verdad? Pero no, es una manera de purificar, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a hablar de las funciones para que se entienda mejor esta parte, ¿sí? Entonces, primera función es la producción de bilis, ¿sí? A diario se secreta entre 800 a 1000 ml de bilis. ¿Qué es la bilis? Es un líquido amarillento o verde oliva que presenta un pH de 7.6 a 8, ¿sí? 8.6 también. Ahora, ¿qué va a presentar o qué contiene esta bilis? Contiene agua, sales biliares, colesterol, fosfolípido llamado lecitina, pigmentos biliares y varios iones. ¿Cuál es la función de la bilis? Es la emulsificación. ¿Y qué es emulsificación? Es la degradación de los lípidos o las grasas y se convierten en energía o ATP. Esa es la función de la bilis que secreta ¿quién? El hígado, ¿sí? Y la vesícula biliar, que hace a manera de almacenamiento del exceso de bilis, ¿sí? Que va a venir acá. Aquí se hablan de los famosos cálculos biliares o barro biliar que se va acumulando aquí, ¿verdad? Por la mayor producción de bilis. Bien, entonces el hígado, además de tener la función de secretar bilis, cumple otras funciones vitales. Por eso vamos a hablar del metabolismo de los hidratos de carbono, que es una de las funciones que justamente hace que el hígado vaya regulando la cantidad de glucosa que nosotros tenemos en sangre para justamente mantenerla en los niveles normales, ¿sí? Segundo, el metabolismo de los lípidos a través de la degradación de los ácidos grasos y formarlo en ATP o en energía, ¿sí? Otro, metabolismo proteico, ¿sí? Que va a metabolizar las proteínas. Ahora, otro sería el procesamiento de fármacos y hormonas. ¿Eso cómo lo hace? El hígado puede detoxificar sustancias. Por eso ya les dije, habíamos visto en la imagen justamente arterias y venas, ¿ven?
que justamente entra sangre oxigenada y desoxigenada. Entonces va a detoxificar o desintoxicar, si ustedes quieren, sustancias como por ejemplo el alcohol, va a excretar drogas como la penicilina, eritromicina, o estamos hablando de los medicamentos, ¿verdad? Los fármacos. También pueden excretar hormonas tiroideas, hormonas esteroideas, ¿sí? Otra función importante es la excreción de bilirrubina, que justamente deriva de los eritrocitos viejos, ¿ya? La mayor parte de la bilis es metabolizada en el intestino delgado por las bacterias y eliminado junto con las heces. Alguna vez cuando vean que hay exceso de bilirrubina, ¿sí? Va a haber una excreción de bilirrubina, se va a poder observar en las heces como unos pigmentos amarillentos, ¿sí? Síntesis de sales biliares, estaremos hablando justamente de las sales que sirven en el intestino delgado para emulsionar y absorber todo lo que son los lípidos o las grasas. Almacenamiento de las vitaminas, como por ejemplo las vitaminas A, B12, la vitamina D, la vitamina E y una muy importante en el hígado que es la vitamina K, ¿sí? La fagocitosis, también se va a dar fagocitosis a través de las células como son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y también algunas bacterias, ¿sí? ¿Qué es la fagocitosis? La digestión celular, ¿verdad? Ahora, la activación de la vitamina D. Ya sabemos que de dónde se obtiene la vitamina D, a través de los rayos del sol, ¿verdad? Entonces, esta vitamina D va a ser activada en el hígado. Ahora bien, seguidamente vamos a ir estudiando lo que es el intestino delgado. Ya habíamos hablado del páncreas, del hígado y de la vesícula biliar, que son accesorios que van a ayudar a la digestión, absorción en el intestino delgado, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar el intestino delgado, que es un órgano tubular donde se lleva a cabo los procesos más importantes de la digestión y la absorción de nutrientes. Comienza en el esfínter pilórico del estómago y se repliega a través de la parte central e inferior de la cavidad abdominal, ¿sí? Y se abre en el intestino grueso. Enseguida lo vemos en imagen. Mide un promedio de 2,5 centímetros de diámetro y la longitud es alrededor de 3 metros en el cadáver. Aquí está. Voy a aproximar un poquito la imagen. Ahí. Esto corresponde a ser el intestino delgado, lo que ustedes ven en celeste y en verde. El intestino delgado está formado o dividido en 3 regiones. Una región que se va a comunicar con el estómago, que es el duodeno. Seguidamente el yeyuno y seguidamente el ileón, ¿sí? El ileón que se va a comunicar con el intestino grueso. Bien. Para poder entender mejor lo que son las funciones del intestino delgado, ya dijimos que es la absorción, ¿verdad? Lo más importante que tiene el intestino delgado, vamos a hablar nuevamente de la capa mucosa, submucosa, muscular y serosa que cubre el revestimiento del intestino, ¿sí? Además, voy a encontrar estas estructuras que se denominan microvellosidades que se encuentran en la pared interna del intestino delgado, correspondiendo a ser lo que es la mucosa. Ahora bien, antes de hablar de estas funciones, quiero mostrarles esta imagen donde se ven la microvellosidad del intestino delgado. Y vamos a ver que en esta microvellosidad se va a ver diferentes células que van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, yendo de interno a externo, vamos a ver una célula absortiva que va a ser la que digiere y absorbe los nutrientes. Miren, a este nivel de la microvellosidad. Una célula calciforme que va a secretar moco o sustancias que van a ayudar a la digestión, al reblandecimiento a través de este moco de los alimentos o lo que ya se convirtió en quimo, ¿se acuerdan? Otra célula que será la célula enteroendocrina que va a secretar secretina y colecistocinina que va a ayudar también a la absorción y la digestión celular. Digestión alimenticia, ¿sí? Y absorción. Ahora, otra célula, la célula de Panet, que va a secretar lisozima, que tiene la capacidad de la fagocitosis o la digestión
de las células y bacterias que existan justamente en este quimo que va a ingresar, ¿verdad? Entonces, ya vimos que existen diferentes células en esa microvellosidad que van a tener diversas funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones del intestino delgado? Ponen el alimento en contacto con la mucosa, con esa mucosa que ya vimos que tiene microvellosidades. ¿Para qué? Para la absorción. Va a existir peristaltismo donde va a propulsar el quimo por el intestino delgado, ¿verdad? ¿A dónde lo va a propulsar? Va a llevarlo hasta el intestino grueso. Va a completar la digestión de los hidratos de carbono, de las proteínas, lípidos y comienza la digestión de los ácidos nucleicos. Además que absorbe aproximadamente el 90% de agua que pasa por el aparato digestivo. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar del intestino grueso, que es la continuación o que se va a continuar. Lo que es el intestino delgado, luego continúa con el intestino grueso. Les voy a mostrar una imagen también para que comprendan esta parte. Es la porción terminal del tracto gastrointestinal, ¿sí? Las funciones son sobre todo completar la absorción, la producción de ciertas vitaminas, formación de las heces y la expulsión de estas heces del cuerpo, ¿sí? Mide alrededor de 1,5 metros de largo y 6,5 centímetros de diámetro. Se extiende desde el ilion hasta el ano. ¿Dónde está? Aquí vamos a ver, les mostraré esta imagen. Miren, aquí está el ciego, ¿sí? El ilion se va a extender hasta lo que es el ano. A través de este orificio se va a comunicar con el intestino delgado. Vean, intestino delgado, el ciego, válvula ileocecal, el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, va a continuar el recto y el ano, ¿sí? Ahora, bien, entonces la histología del intestino grueso les estoy mostrando en esta imagen también para que vean las capas igual, una capa mucosa, submucosa, muscular y serosa. Pero hay una pequeña diferencia, no pude conseguir la imagen, pero les voy a mostrar en la imagen de la microvellosidad, porque al igual que el intestino delgado, el intestino grueso también tiene sus microvellosidades, pero en el intestino grueso vamos a encontrar solamente célula absortiva, que es esta, porque justamente va a terminar la absorción, ¿verdad?, de los nutrientes, y una célula calciforme que va a producir moco, ¿sí? Estas dos células se van a encontrar en el intestino grueso. Estas ya no, ¿sí? Estoy hablando de las microvellosidades. Ahora bien, entonces, ¿cuáles serán las funciones del intestino grueso? Será la mezcla en las austras. ¿Cuáles son las austras? Acabamos de ver, pero no le tomamos mucha atención. Esta es la austra, ¿sí? Estas pequeñas estructuras que ustedes ven se denominan austras. Entonces, si una mezcla dice, una de las funciones es la mezcla en las austras, peristaltismo nuevamente, propulsión de los contenidos hacia el recto. Las bacterias convierten las proteínas en aminoácidos. Se absorbe la parte que sobra del agua, porque dijimos que el 90% se absorbe en el intestino delgado, ¿sí? Se absorben iones, vitaminas del complejo B y la vitamina K. Va a formar lo que son las heces y la defecación a través del vaciamiento del recto, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es intestino grueso, y con eso terminamos el tema de aparato o sistema digestivo. ¿Listo? Muchas gracias.